Capítulo 1. Me desperté aturdido, con la cabeza palpitante como si hubiera terminado un día de piernas brutal sin estirar. Sentía los brazos pesados y el cuerpo aletargado, como si me hubiera desplomado en la cama después de una larga sesión de gimnasio. Pero a medida que mis sentidos se agudizaban, algo no cuadraba. ¿Dónde estaba mi cama? Abrí los ojos de golpe. Oscuridad. Paredes metálicas curvas. Una tenue luz roja titilaba, proyectando sombras inquietantes en el reducido espacio. Me quedé sin aliento al darme cuenta de que no estaba tumbado en el colchón. Estaba atado a algo. Una vaina. Las paredes estaban demasiado cerca, presionando por todos lados. Un zumbido sordo vibró a través de la carcasa metálica, y un agudo silbido escapó de algún lugar detrás de mí. El corazón me latía con fuerza contra las costillas mientras mi mente corría. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? ¿Me están secuestrando? Forcejeé contra el arnés y, como si percibiera mi movimiento, la cápsula respondió. Un siseo mecánico llenó el aire, seguido de un ruido sordo y profundo. Luego, luz. Una luz cegadora y abrasadora inundó la cápsula al abrirse la escotilla. Entrecerré los ojos, adaptándome a la visión al contemplar lo que se extendía más allá. Supongo que puedo descartar un secuestro. Mi visión se ajustó al desabrocharme los cinturones y avancé a trompicones. Mis botas crujieron contra la tierra y las hojas caídas. Un bosque. Árboles imponentes se alzaban en lo alto, sus hojas esmeraldas susurraban suavemente con la brisa. El aire era fresco y puro, igual que el de la tierra. Los pájaros cantaban a lo lejos, y podía oír el burbujeo de un arroyo cercano. Por un instante, casi me convencí de que acababa de despertar en un parque nacional cualquiera. Entonces me giré y vi la vaina. Era elegante, redondo y desgastado por la batalla, con la superficie chamuscada por la reentrada. Su inconfundible diseño me dio escalofríos. Ya lo había visto antes. Una vaina Saiyan. De ninguna manera. Tragué saliva con fuerza y flexioné los dedos. Sentí algo diferente. Mi cuerpo era mío, pero al mismo tiempo, no lo era. Me sentía más fuerte, más vivaz, como si una fuerza bruta vibrara bajo mi piel. Mi corazón latía con fuerza mientras corría por el bosque, con movimientos más rápidos que nunca. El viento me azotaba la cara, y el crujido de las hojas y las ramas bajo mis botas apenas se registraba al avanzar. No sabía por qué, pero necesitaba confirmar mis temores. Un estanque brillaba entre los árboles, su superficie lisa como el cristal. Me detuve en la orilla, inclinándome para recuperar el aliento. Mi reflejo me devolvió la mirada. Mi larga y salvaje cabellera negra caía sobre mis hombros, espesa e indomable. Mi mirada era penetrante, intensa, casi depredadora. Mi mandíbula era firme, mis pómulos pronunciados. Todo mi cuerpo estaba esculpido con músculos, gruesos, poderosos, curtidos en la batalla. Flexioné instintivamente, observando cómo las venas se abultaban en mis bíceps, mis hombros anchos y densos, con una fuerza que nunca antes había conocido. Me parecía exactamente a Raditz. Mierda, susurré, con la voz más profunda de lo que recordaba. Giré el brazo, admirando cómo se movían mis músculos, la fuerza pura que sentía recorriéndome. Esto no era solo un cosplay, era real. Apreté los puños, el poder puro zumbaba bajo mi piel, esperando ser desatado. Me sentí increíble. Me flexioné de nuevo, sonriendo como un idiota, hasta que mis ojos se desviaron hacia arriba. Mi corazón se hundió. Mi línea del cabello. Era exactamente igual al de Raditz. Un profundo pico de viuda, afilado como una daga, se clavaba en mi frente como una broma cruel. Me temblaba el labio. Extendí la mano, pasando los dedos por la espesa melena, intentando apartarla. Fue inútil. Los genes Saiyajin me habían maldecido. Me desplomé sobre mis rodillas al borde del agua. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? Murmuré, agarrándome la cabeza. La euforía emocional de mi recién descubierta fuerza se hizo añicos en un instante. Una nueva oleada de pánico me invadió, cayendo con más fuerza que antes. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué Raditz? Me puse de pie de golpe, dando vueltas de un lado a otro. ¿Estaba en el universo de Dragon Ball? ¿De ser así, dónde? ¿Cuándo? ¿Antes de la muerte de Raditz? ¿Después? ¿Existía Goku aquí? ¿Era siquiera la misma línea temporal? Mi respiración se aceleró. No tenía recuerdos del pasado de Raditz, ni un propósito, ni una misión. Simplemente estaba, aquí. Solo. En el cuerpo de un Saiyajin, en un mundo que no reconocía.
Un golpe repentino en el cráneo me sacó de mis pensamientos, nublándome la vista por un instante. El dolor se agudizó al tambalearme, agarrándome el punto dolorido donde algo me había golpeado. ¿Qué demonios? Espeté, frotándome la cabeza. Mis ojos recorrieron rápidamente los árboles, las ramas, cualquier cosa que pudiera haber lanzado el ataque sorpresa. Nada. Ningún movimiento, ninguna figura acechando en las sombras, solo el susurro de las hojas al viento. Mi ceño se acentuó. ¿Alguien me estaba tomando el pelo? Entonces mi mirada bajó al suelo. A mis pies yacía una pequeña piedra, y atado a ella había un trozo de papel. Frunciendo el ceño, me agaché y desaté la nota. El papel estaba ligeramente arrugado, pero el mensaje garabateado era claro. Mis más sinceras disculpas. Te asesinaron accidentalmente por un error de cálculo divino. Como compensación, te he reencarnado en el universo invencible como un Saiyajin. Espero que esto compense el error. Mucha suerte. Parpadeé. Una vez. 2 veces. Luego lo leí de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada vez, las palabras seguían siendo las mismas, burlándose de mí en su tono casual, casi alegre. Apreté el puño, sintiendo que me subía la presión. Estás de broma. Mi voz resonó entre los árboles, dispersando a los pájaros por el cielo. Me mataste sin querer. Eso no es algo que se consiga así como así, imbécil cósmico incompetente. Di vueltas furiosa, agarrándome el pelo. ¿Y me mandas aquí? De todos los lugares posibles. ¿Qué parte de compensación te hizo pensar que la reencarnación era mejor que el cielo? Podría haber estado relajándome en el paraíso, tal vez atormentando a algunos idiotas. Diablos, incluso la nada eterna habría estado bien. Pero no, me dejas caer en el maldito invencible. Gemí, pasándome una mano por la cara. Esto no era solo malo, era catastrófico. El mundo invencible era brutal, una locura. Los héroes se convertían en pasta sangrienta a diario. ¿Y los Viltrumitas? Esos monstruos corrían con una fuerza capaz de destrozar planetas. Los Saiyajin eran más fuertes, sí, pero solo con el entrenamiento adecuado y el ki. ¿Acaso tengo ki? ¿Cuál es mi nivel de poder? Nuevamente otra piedra cayó sobre mí, empeorando el dolor ya agudo de la piedra anterior. Apretando los dientes, miré hacia abajo. Efectivamente, otra maldita roca estaba a mis pies, con otra nota atada. Antes de leerlo grité al cielo. Deja de hacer eso, me duele. Encuentra otra forma de hacerme llegar un mensaje. Me enfurecí, respirando hondo antes de exhalar lentamente. Mi paciencia, la poca que me quedaba, se estaba agotando. Todavía frotándome la cabeza, me agaché y agarré el papel. Lo desdoblé y leí el mensaje. Olvidé mencionar que actualmente tienes un nivel de poder de 109. Dejé un teléfono con un e-book completo de entrenamiento de ki descargado en el pod. También hay una bolsa con 5 semillas de Senzu, que se reponen automáticamente a 5 a principios de cada mes. ¿Un teléfono? ¿Con un e-book de entrenamiento de ki? ¿Y semillas de Senzu? Me pasé una mano por la cara y exhalé. Bueno, eso sí que es útil, murmuré a regañadientes. Mis ojos se dirigieron rápidamente hacia la cápsula, aún parcialmente enterrada en la tierra blanda. Sin perder ni un segundo, me acerqué corriendo y subí. El reducido espacio no estaba precisamente diseñado para la comodidad, pero, en efecto, cuidadosamente guardado en un pequeño compartimento cerca del panel de control, había un teléfono. Lo agarré de inmediato y lo encendí. La pantalla se iluminó, mostrando una interfaz elegante. Al desplazarme por la pantalla, vi un solo documento descargado titulado Manipulación del Ki, la guía completa para la maestría. Hojeé el libro, examinando su contenido. Contenía guías sobre las diversas técnicas del universo Dragon Ball, así como consejos de entrenamiento para aumentar tu nivel de poder. Una sonrisa tiró de la comisura de mis labios. Está bien, quizá no seas completamente inútil, murmuré al cielo. Entonces, mi atención se centró en la cartera que estaba junto al teléfono. La cogí y miré dentro. Efectivamente, dentro había 5 semillas de Senzu. Cada una un pequeño milagro verde capaz de curar cualquier herida y restaurar la resistencia al instante. Casi me río. ¿Semillas de Senzu infinitas? Ahora sí que hablamos. Apreté el puño, sintiendo el potencial en bruto que bullía en mi interior. Si de verdad tuviera una fisiología Saiyajin, con el entrenamiento adecuado, podría convertirme en un monstruo absoluto y encontrar el camino de regreso a casa. Capítulo 2.
El sol se había desplazado en el cielo, descendiendo lentamente mientras yo caminaba penosamente por el bosque aparentemente interminable. Habían pasado horas, y seguía completamente perdido. El teléfono en mi mano era mi único consuelo, un salvavidas en esta situación ridícula. Mientras caminaba, hojeaba el e-book, explorando las diferentes técnicas mencionadas. Vuelo. La capacidad de impulsarse mediante el ki. Una técnica básica, pero esencial. Kamehameha. Clásico, obviamente tengo que aprenderlo. Kaioken. Otra técnica esencial y un buen refuerzo cuando las cosas se ponen difíciles. Suspiré y seguí desplazándome cuando de repente, un rugido bajo y gutural cortó el aire. Me quedé congelado. Lentamente bajé el teléfono y me giré. Un puma se encontraba a pocos metros de mí, con sus ojos dorados fijos en mí y los músculos tensos. Su poderoso cuerpo estaba enroscado como un resorte, listo para abalanzarse. Parpadeé. De todas las cosas con las que esperaba lidiar hoy, cápsulas espaciales, reencarnación, incompetencia divina, ser atacado por un maldito felino grande no estaba en la lista. El puma gruñó, acercándose, clavándose las garras en la tierra. Me estaba probando, decidiendo si era una presa. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios, burlándose silenciosamente del gato. El puma se tensó y luego se abalanzó. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, algo detrás de mí se lanzó, golpeando al gran felino en el aire con un fuerte crack. El impacto hizo que el animal cayera de lado, aullando mientras se ponía de pie. No lo dudó. Tras una última mirada cautelosa hacia mí, giró y salió disparado hacia los árboles, desapareciendo entre la maleza. Giré la cabeza lentamente. Una cola larga y peluda de color marrón se balanceaba suavemente detrás de mí, curvándose ligeramente como si tuviera mente propia. Mi cola. Por un momento, me quedé mirando. Luego, a modo de prueba, lo moví con fuerza. Efectivamente, se movió exactamente como yo quería. El Raditz anterior mantenía su cola envuelta alrededor de su cintura como un cinturón, y yo había olvidado por completo que los Saiyajin tenían cola. Fue bueno saber que la memoria muscular de este cuerpo seguía intacta, así que no estaba empezando desde cero. También fue bueno saber que tenía acceso a la transformación de Gran Simio, una excelente carta de triunfo. Suspiré, mirando el interminable mar de árboles. Vagar sin rumbo no me llevaría a ninguna parte. Necesitaba recorrer más terreno, rápido. Eso significaba una cosa: aprender a volar. Si incluso Videl, un ser humano completamente normal sin entrenamiento previo en ki, podía hacerlo, entonces no tenía excusa. Volviendo al manual de manipulación del ki, busqué la sección sobre vuelo. La página estaba llena de diagramas que ilustraban cómo debería fluir el ki por el cuerpo. Lo estudié con atención. Las instrucciones lo desglosaban en pasos sencillos. Concéntrate en tu interior. Siente la energía dentro de mí, la misma energía que alimenta mi cuerpo. Reúne esa energía. Canalízala a través de mi centro, permitiendo que circule uniformemente. Ejerza fuerza hacia abajo. Imagine que mi ki empuja contra el suelo, como una plataforma invisible que me eleva. Sencillo en teoría, y con la memoria muscular de este cuerpo, cerré los ojos y me concentré en mi interior. Casi de inmediato, lo sentí. Una calidez profunda en mi ser, latiendo como un segundo latido. El cuerpo de Raditz, mi cuerpo, respondió instintivamente, como si lo hubiera hecho 1000 veces. La memoria muscular se activó, guiándome mientras reunía mi ki y lo dirigía hacia abajo. Hubo una ligera resistencia, como si empujara contra el agua. Luego, de repente, mis pies se levantaron del suelo. Abrí los ojos. El suelo del bosque se encogía bajo mis pies. Estaba flotando. Apenas tuve tiempo de procesar la sorpresa cuando mis instintos me presionaron aún más. Ajusté mi ki y, sin más, salí disparado hacia adelante, surcando el aire. El viento me azotaba la cara mientras me deslizaba entre las copas de los árboles, con mi larga melena ondeando a mi espalda. No era torpe ni incómodo. Me movía con fluidez, sin esfuerzo. El cuerpo de Raditz ya sabía volar. Una sonrisa salvaje se extendió por mi cara. Seguí ascendiendo, cada vez más alto, disfrutando de la absoluta libertad de volar. El mundo se extendía bajo mis pies, vasto y abierto. Por primera vez desde que desperté en esa cápsula estrecha, me sentí en control. Entonces noté algo. Respirar se estaba volviendo más difícil. Fruncí el ceño. El aire se estaba enrareciendo, cada vez más frío. Cierto. Incluso un Saiyajin necesitaba oxígeno. Disminuí la velocidad de mi ascenso, flotando justo por debajo de la atmósfera superior.
Desde esta altura, por fin pude contemplar el paisaje. Al oeste, el denso bosque se extendía kilómetros. Pero más allá, allí, una ciudad. Enormes rascacielos brillaban a la luz del sol, con diseños elegantes y futuristas. Una metrópolis que se extendía cerca del bosque donde había aterrizado. Entrecerré los ojos. Esa debe ser mi mejor oportunidad para averiguar dónde demonios estoy. Ajustando mi trayectoria de vuelo, descendí, acelerando hacia la ciudad. Con suerte, podría recopilar información, mimetizarme y. Me detuve en pleno vuelo, con los ojos abiertos como platos, cuando una figura se estrelló repentinamente contra el costado de un rascacielos, arrojando cristales rotos y escombros a las calles. La fuerza del impacto atravesó el asfalto, dejando un enorme cráter en la carretera. ¿Qué demonios?, murmuré. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un profundo estruendo sacudió el aire. El edificio contra el cual la figura acababa de estrellarse estaba empezando a inclinarse. Las grietas hicieron astillas en su estructura y, con un horrible y chirriante crujido de metal retorcido, todo comenzó a derrumbarse. Volví a mirar de golpe a la figura caída mientras gemía y se incorporaba. Su traje azul y amarillo, la icónica máscara de dominó y, lo más revelador de todo, ese inconfundible remolino de pelo negro. Mark Grayson. Invencible. Apreté los puños. Madre mía. De verdad estoy en el universo invencible. Mark hizo todo lo posible para sostener el rascacielos, pero lo observé mientras emitía un último y torturado gemido antes de derrumbarse. Una oleada de polvo y escombros irrumpió en las calles, arrasando con todo a su paso. El suelo tembló y el ruido fue ensordecedor. Deseaba ayudarlo, de verdad. Pero sabía exactamente lo que iba a pasar. Y yo no estaba preparado para ello. Salí disparado, escondiéndome tras una estructura cercana en un tejado, con la batería baja. Necesitaba permanecer oculto. Porque él venía. Efectivamente, una mancha borrosa atravesó el cielo, veloz como una bala. Entonces aterrizó, tranquilo, sereno y aterradoramente poderoso. Un hombre alto y de hombros anchos, vestido con un traje rojo y blanco, con una enorme O roja estampada en el pecho. Cabello canoso, bigote espeso y penetrantes ojos azules. Hombre. Mierda. Tragué saliva con fuerza, manteniendo la respiración tranquila. Este era el comienzo, el momento en que Mark descubre la verdad. El último lugar donde quería estar. Capítulo 3. Me agaché detrás de una pila de escombros, con el corazón latiéndole con fuerza mientras escuchaba la voz de Omniman. Tranquila, fría y cargada de puro desprecio. ¿Por qué te importan tanto estos humanos, Mark? Son débiles. Frágiles. Como insectos. Me arriesgué a echar un vistazo. Mark estaba de rodillas, derrotado y apenas capaz de mantenerse en pie. Omniman se cernía sobre él, con una postura completamente relajada, como si estuviera sermoneando a un niño, no obligándolo a rendirse. Tuve que contenerme físicamente para no gemir. Oh, genial, hemos llegado a esa parte. Mark apenas tuvo tiempo de responder antes de que el puño de Omniman se lanzara hacia adelante. Y se estrelló contra su estómago. La fuerza estalló hacia abajo, destrozando la calle bajo sus pies como si fuera cristal. El suelo se derrumbó y, en un instante, Mark desapareció, lanzado directamente a la estación de metro. Me estremecí. Sabía exactamente lo que iba a pasar a continuación. La escena del tren. Caramba. Suspiré, frotándome las sienes. Mira, me dio pena. De verdad. Mark estaba a punto de vivir uno de los momentos más horribles de su vida. Pero ¿sabes qué? También me gustaba estar vivo. Quizás el verdadero Radish podría vencerlo, pero mi nivel de poder solo estaba en 100 y no podía luchar para nada. Entrar en eso fue la forma más rápida de no estar vivo. Así que sí, me quedé allí. Me recosté contra los escombros, obligándome a mantener la calma. Ojalá tuviera un explorador ahora mismo. Al menos podría saber cuál era el punto de referencia para un Viltrumita. Pero todo lo que tenía era este viejo uniforme de la fuerza de Freezer que, francamente, no me hacía ningún favor. Bajé la mirada y me vi a mí mismo. Una coraza azul oscuro, piernas totalmente expuestas y hombreras grandes y tontas. Siempre pensé que el uniforme de la fuerza de Freezer era muy ridículo. Esperé un tiempo, escondido detrás de los escombros, esperando que Mark y Omniman se fueran. Fue entonces cuando lo escuché, los gritos. Intenté bloquearlos, tapándome los oídos con las manos, pero no importó. Los sonidos aún me penetraban, crudos, desesperados, llenos de puro terror.
Entonces se escuchó el estruendo atronador del tren al descarrilarse, el metal chirriando contra el metal al ser destrozado. Cerré los ojos, apretando los dientes. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que Mark se veía obligado a observar cómo la gente se convertía en manchas rojas, incapaz de detenerlo, incapaz incluso de moverse mientras Omni-Man lo empujaba a través de todo. Había visto esta escena antes. Pero oírlo en la vida real, sentir el suelo temblar con su pura violencia, me hizo revolver el estómago. Bajé la mirada hacia mis manos enguantadas, flexionándolas ligeramente. Quizás, el Raditz original no era un completo psicópata como Nappa y el Vegeta de la vieja escuela. ¿Por qué ahora mismo? No sentía emoción ni indiferencia, solo culpa. Quizás, en el fondo, Raditz tenía conciencia. Quizás no era igual a los demás. No es que importara ahora. Mantuve la cabeza agacha, esperando, escuchando. Y entonces, ¡boom! Un crujido sónico partió el aire cuando Omni-Man lanzó a Mark al cielo, desapareciendo más allá de las nubes. En el momento en que se fueron, finalmente exhalé. ¡Mierda! Estaba vivo. Lentamente, con cautela, salí de mi escondite. Mis botas crujieron contra el hormigón roto. Entonces miré a mi alrededor. Y se me cayó el estómago. Chicago quedó arruinada. Edificios destrozados, calles destrozadas como papel, incendios descontrolados. Pero lo peor de todo, los cadáveres. Algunos estaban enteros. La mayoría no. Había sangre por todas partes. Salpicaba las paredes, empapaba el pavimento y se mezclaba con los escombros. El aire olía a humo, hierro y muerte. Y luego, debajo de todo, los gritos. Llanto. Personas pidiendo ayuda, atrapadas bajo los escombros, esperando que alguien, cualquiera, las saque. ¿Y yo? Estaba ahí parado. Por un segundo, dudé. Este no era mi mundo. Esta no era mi gente. Podría irme ahora mismo, empezar de cero en otro lugar, vivir sin involucrarme. Pero entonces apreté los puños. Todavía podía oír los gritos del tren. Todavía podía sentir la culpa. En el fondo, sigo siendo humano. No podía simplemente alejarme de todo esto y dejarlo estar. Suspiré, encogiendo los hombros. Supongo que estoy ayudando. Respiré profundamente, concentré mi energía y luego, me puse a trabajar. Seguí moviéndome. Seguí levantando. Seguí ahorrando. Los escombros eran pesados. Toneladas de hormigón destrozado, vigas de acero y cristales rotos. Para un humano, imposible. Para mí, ligero como una pluma. Destrocé muros caídos, aparté coches volcados y saqué a supervivientes de entre los escombros. La gente se quedó atónita al verme. Un hombre alto con cola de mono. Algunos lloraron, otros simplemente me miraron con incredulidad. No me detuve a asimilarlo. No pude. Porque por cada persona que salvé, todavía había cadáveres. Roto. Inmóvil. Y merecían algo mejor. Apreté la mandíbula, arrodillado junto a lo que quedaba de un hombre, medio enterrado bajo el derrumbe de una tienda. Tenía los brazos extendidos, como si hubiera buscado algo. A alguien. Tragué saliva con fuerza, apartando el nudo que tenía en la garganta. Luego, con cuidado, lo levanté y lo coloqué con los demás. Algunos seguían enteros. Otros, tuve que recomponerlos lo mejor que pude. Saiyano no, esta parte duele. Pero si no lo hago yo, ¿quién lo haría? Lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que tuvieran un entierro apropiado. Mientras depositaba con cuidado otro cuerpo, oí el sonido de un silbido en el aire y unos pasos pesados detrás de mí. Giré la cabeza y los vi, los guardianes del globo. Aterrizaron entre los escombros y entraron en acción de inmediato. Rexplode hizo estallar fragmentos de edificios derrumbados, rescatando a los supervivientes atrapados. Duplicate se multiplicó, ayudando a levantar escombros de varios puntos a la vez. Bulletproof se desplazó rápidamente de un lugar a otro, llevando a los civiles heridos a un lugar seguro. Robot envió sus drones a buscar a las personas atrapadas entre los escombros para intentar ayudarlas. La chica monstruo lo ayudó. Exhalé, girando los hombros. Por fin, algo de apoyo. Entonces Sansón el negro se me acercó. Era alto, de hombros anchos, y su armadura estaba desgastada por la batalla. Su mirada penetrante me recorrió de arriba a abajo, fijándose en mi uniforme de las fuerzas Freezer, en mi cola ondeando tras mí y en la destrucción que había ayudado a limpiar. Por un momento, no dijo nada. Luego asintió lentamente. Vi lo que hiciste. Arqueé una ceja. ¿Sí? Su expresión se suavizó. Buen trabajo. Extendió la mano.
salvaste vidas. Eso significa algo. Miré su mano, luego la sangre y el polvo que cubrían la mía. Después de un momento, lo sacudí. Sansón el Negro me soltó la mano, pero no retrocedió. Su mirada, aguda y calculadora, permaneció fija en la mía. Entonces, dijo, cruzándose de brazos. ¿Quién demonios eres tú? Parpadeé. Mierda. No se me había ocurrido una excusa. Decir me reencarné en el cuerpo de un villano de anime muerto por culpa de algún dios descuidado probablemente no funcionaría. Samson arqueó una ceja. ¿No eres muy hablador? Suspiré, quitándome el polvo de la armadura. Digamos que, soy nuevo por aquí. Claro. Su mirada se dirigió a Nicola, que se mecía perezosamente detrás de mí. Nunca había visto a nadie como tú. ¿Eres una especie de extraterrestre? Técnicamente, sí. Pero no iba a empezar a explicarle sobre los Saiyajin, Freezer o todo el universo de Dragon Ball a un tipo que acababa de limpiar una masacre. Hace un rato me estrellé en una cápsula, dije, lo cual era cierto. Pensé en visitar la ciudad. Entonces señalé los restos, esto. Sansón el Negro me observó un momento. ¿Y simplemente, decidiste ayudar? Por la forma en que lo dijo, me di cuenta de que no estaba acostumbrado a que aparecieran extraterrestres misteriosos y echaran una mano. Me encogí de hombros. ¿Qué más se suponía que debía hacer? ¿Quedarme sin hacer nada? Sonrió levemente. Casi todos habrían volado en dirección contraria. Resoplé. Sí, lo pensé. Bueno, no soy como la mayoría de la gente, dije simplemente. Sansón el Negro asintió y fue directo al grano. ¿Tienes algún nombre? Ah. Cierto. Mierda. Bueno, ya estaba en su cuerpo. Raditz, es Raditz. ¿Te gusta la verdura? Samson me miró con extrañeza. Los nombres de los Saiyans eran juegos de palabras con vegetales, por lo que probablemente sonaban un poco tontos para un humano. ¿Vegetal? Así me llamó mi madre. Samson entrecerró los ojos levemente. Está bien, Raditz. Asintió lentamente, como si estuviera archivando esa información. De acuerdo, Raditz. No sé quién eres, de dónde vienes realmente ni qué te pasa, pero me ayudaste hoy. Y eso cuenta. Capítulo 4. Las siguientes horas se convirtieron en agotamiento, sudor y demasiada sangre. Llegaron más héroes para ayudar a limpiar el desastre que dejó Omniman. Primero fue Fifth Force, un grupo de capas de segunda categoría que parecían sacadas de un spin-off de los Power Rangers. Aparecieron con atuendos iguales, posando como si estuvieran grabando un anuncio en lugar de ayudando. Recordé que en el show fueron derrotados por la Liga Lagarto y fueron el hazmerreír de los héroes. Luego estaba Business Baby, un bebé literal con traje, seguido por su amigo, un tipo verde gigante. Y por último, Ted's Jacket, un tipo ataviado con una armadura alienígena de alta tecnología, que se movía como un primo de imitación de Iron Man. Aún así, venció a 2 Viltrumitas él solo, así que era muy fuerte. ¡Allá! Gritó uno de los miembros de la fuerza de combate, señalando un edificio derrumbado. Sigue habiendo gente atrapada dentro. Ted's Jacket voló y atravesó los escombros con una especie de cañón de energía, creando una abertura. Business Baby, llevando su maletín, se metió en el agujero y sacó a una mujer. Fue una locura. Algo que solo se ve en los cómics. Y aún así, de alguna manera, encajé perfectamente. Yo mismo era bastante fuerte. Levanté más de lo que jamás había levantado en mi vida. ¿Vigas de acero? Fácil. ¿Edificios derrumbados? Apenas un esfuerzo. Con este cuerpo Saiyan, los límites que solía tener como humano desaparecieron por completo. En un entorno diferente, habría estado sonriendo de oreja a oreja, pero eso habría sido inapropiado con todos los cuerpos. Tras poner a otra persona a salvo, miré al cielo. En ese momento, Omniman debería haber abandonado la atmósfera. Los héroes comenzaron a reagruparse, exhaustos, cubiertos de polvo, sangre y sudor. Me encontré de pie cerca de Black Samson, con los brazos cruzados, observando cómo los guardianes discutían su próximo movimiento. Samson me miró. Lo hiciste bien hoy. Me burlé. Gracias. Hablas bastante bien inglés para ser extraterrestre, se rió Samson. Me reí y dije. Te lo dije, he estado en tu planeta por un tiempo. Samson y yo intercambiamos información de contacto antes de que él y su equipo salieran de la ciudad. El dios parecía haber dejado una tarjeta SIM en el teléfono, así que pude hacer llamadas y enviar mensajes sin problemas. Incluso me dio un número de teléfono. ¡Qué buena persona!
Los últimos héroes terminaron su trabajo y comenzaron a dispersarse. Fig Force posó para una última foto grupal antes de volar dramáticamente como si estuvieran filmando una secuencia de introducción. Tech Jacket, después de entregar a algunos civiles rescatados, me hizo un gesto con la cabeza antes de lanzarse al cielo hacia Match Jesús. Eso solo me dejó. No tenía casa ni dinero. Estaba completamente solo en este mundo desconocido. Me senté en una losa de metal, preguntándome cuáles serían mis planes. Fue entonces cuando lo sentí. Un zumbido sordo en el aire, un ligero cambio de presión, como si la realidad misma acabara de ser deformada. Entonces flash. Un brillante rayo de luz blanca iluminó un tramo de la calle. Al desvanecerse, un grupo entero de personas se encontraba allí. Al frente había un hombre mayor, con una horrible cicatriz en el lado derecho de la cara y una línea de cabello aún más marcada que la mía. Su rostro tenía esa expresión cansada y sin vida que solo alguien que ha visto demasiadas tonterías podría tener. Detrás de él, una horda de cadáveres tambaleantes y cibernéticos. El reanimen. Oh, genial. Cecil Stedman. El pirata de Nick Fury sin duda iba a empezar a cuestionarme. Los ojos de Cecil se posaron inmediatamente en mí. Sentí que mis instintos Saiyajin se encendían. Una advertencia instintiva de que estaba frente a un hombre muy peligroso. Los reanimen le habían sacado sangre a Omniman. Definitivamente podrían matar a mi yo actual. «Eres nuevo», dijo Cecil. Su voz era tranquila, mesurada. Como si ya hubiera hecho 1000 cálculos sobre mí antes siquiera de abrir la boca. Me crucé de brazos, intentando que no pareciera que iba a darle un puñetazo instintivo. ¿Y tú eres? Él sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Cecil Stedman. Director de la Agencia de Defensa Global. Dio un paso más cerca. Y me interesa mucho saber qué haces aquí exactamente. Yo era casi 30 centímetros más alto que el hombre, pero él no se acobardó en absoluto. Pude ver a los reanimen preparándose para atacar, esperando una sola palabra. Disculpen si esto puede sonar un poco agresivo, pero acabamos de lidiar con un extraterrestre rebelde y ahora otro viene a tocar a la puerta. Cecil no perdió el tiempo. Acabamos de lidiar con un extraterrestre rebelde que casi borró Chicago del mapa. Su voz era tranquila, pero con un tono inconfundible. Y ahora, de la nada, aparece otro. Sentí que mis músculos se tensaban. Mierda. Ni siquiera lo culpé. Si yo estuviera en su lugar, también sospecharía muchísimo. Omniman acababa de masacrar a miles de personas, y ahora aquí estaba yo, otro extraterrestre con superpoderes, de pie entre los escombros. Se veía mal. Necesitaba jugar con inteligencia. Mantuve una postura relajada, con los brazos cruzados y la cola moviéndose perezosamente detrás de mí. Mira, no sé qué decirte. No estoy con Omniman. Nunca lo había visto antes de hoy. En mi interior, empecé a arrepentirme de haber hecho notar mi presencia, pero otra parte de mí lo consideraba una oportunidad. Cecil podía ser paranoico, pero era razonable y solo quería lo mejor para la Tierra. Entonces, ¿de dónde eres? ¿Por qué estás aquí? Era mejor no mentir, quiero decir que podía ver a través de la fachada incluso de Omniman. Mi nombre es Raditz. Soy del planeta Vegeta y somos una raza guerrera conocida como Saiyajin. ¿Planeta Vegeta? Se rascó la barbilla. Nunca había oído hablar de él. Pero supongo que no es de por aquí, considerando que nunca antes había tenido que lidiar con Saiyajin. Viajábamos a diferentes planetas, exterminando a las especies residentes y vendiéndolas al mejor postor. Era un buen dinero. Pude ver a Cecil tensarse inmediatamente, preparándose para enviar las órdenes a los reanimen para atacar. Inmediatamente le hice una señal para que parara y me dejara terminar. Exhalé bruscamente. Se fue. Se acabó. Cecil apenas se arqueó una ceja, pero noté que le interesaba. ¿Quién? Una entidad maligna conocida como Freezer, dije. Destruyó todo mi planeta con un solo dedo para su propia diversión. La mayoría de nuestra especie ha desaparecido, excepto unos pocos que vivían fuera del planeta, incluyéndome a mí. Cecil me estudió por un momento, claramente analizando las tonterías. Entonces, ¿por qué estás aquí? Estoy seguro de que hay muchos planetas en el universo. Simplemente extermina las especies y vive allí, insistió. Continué. Mi hermano menor creció en un mundo como este tras la destrucción de nuestro planeta. Con nuestra ayuda, logró despertar un poder ancestral y vencer a Freezer. Tuve que tergiversar un poco la verdad. No podía dejar que supiera que solo era un idiota al que un niño noqueó.
Está bien, Cecil continuó insistiendo, todavía no he respondido a su pregunta. Mi hermano fue criado con amor y solo conoció la paz, todo lo contrario a nuestra herencia Saiyan. Quería encontrarla, así que llegué a su planeta. No pretendo hacer daño, solo deseo vivir en paz. Resistí el impulso de estremecerme mientras los reanimen permanecían allí, inmóviles, con sus ojos fríos y muertos fijos en mí. Cecil se había teletransportado para discutir qué hacer conmigo, dejándome solo con estas pesadillas de experimentos científicos. Sus cuerpos se estremecían de vez en cuando, las placas de metal se movían contra la carne putrefacta. Crucé los brazos y moví la cola hacia atrás con fastidio. ¿Ustedes siempre miran así a la gente?, murmuré. Ninguna respuesta. Solo esa mirada vacía y sin vida. Suspiré, frotándome las sienes. Genial. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku, un capítulo 5. Punto de vista de Cecil. Cecil se materializó en el centro de mando tenuemente iluminado del cuartel general de Lagda, rodeado por el tenue zumbido de la maquinaria y las pantallas parpadeantes. Algunos analistas ya estaban revisando imágenes satelitales, revisando cualquier registro conocido de los Saiyajin o del supuesto planeta Vegeta. Ronald, sustituto temporal de su mano derecha, Donald, estaba de pie junto a una de las pantallas holográficas, con los brazos cruzados. Hicimos todas las comprobaciones posibles. Los análisis biológicos nos indican que dice la verdad, pero no hay ningún planeta que coincida con la descripción del planeta Vegeta en nuestro universo observable. O fue destruido hace mucho tiempo, o nunca existió. Cecil exhaló con fuerza, frotándose las sienes. Genial. Así que tenemos un extraterrestre superpoderoso completamente desconocido en la Tierra, y la única prueba de su pasado es su palabra. Un analista más joven, Richards, si Cecil no recordaba mal, intervino. Detectamos un impacto de alta energía en el bosque que mencionó. Sin duda, una pequeña nave. Las lecturas coinciden con otras entradas extraterrestres. Esa parte cuadra, asintió Ronald. En cuanto a su poder, tocó una consola, mostrando escaneos de tejido muscular y lecturas de energía de la escena en Chicago. Los ojos de Cecil se entrecerraron. Los números no eran tan locos como los de Omniman, pero todavía estaban muy por encima de la línea base humana. ¿Cuánta energía estaba usando?, preguntó Cecil. Ronald frunció el ceño. Es difícil saberlo con exactitud. No estaba luchando, solo levantando escombros. Pero incluso en reposo, es más fuerte que cualquier humano. Quizás incluso más fuerte que la mayoría de nuestros agentes mejorados. Aún así, debería ser herido por la artillería, considerando su densidad ósea. El rostro de Cecil permaneció indescifrable. ¿Y qué hay del resto de su historia? ¿Lo de su hermano? Ronald dudó. No tenemos forma de confirmarlo. Pero, dudó antes de continuar. Mencionó algo interesante, un emperador que destruyó un planeta entero. Alguien así debería ser bastante famoso, pero Nolan nunca mencionó a nadie así. Cecil se apoyó en la mesa, sumido en sus pensamientos. Este emperador ya había sido derrotado según la historia de Raditz. Respiró hondo antes de enderezarse. De acuerdo. Hasta que sepamos más, lo tratamos como una anomalía, no como una amenaza. Vigílenlo, pero no provoquen nada. Donald asintió. Entendido. ¿Y si resulta ser peligroso? La expresión de Cecil se oscureció. Entonces nos aseguraremos de que nunca tenga la oportunidad. Me senté sobre un escombro, haciendo girar un pequeño orbe de ki entre los dedos. El tenue resplandor dorado se reflejaba en las ruinas de la ciudad, proyectando sombras danzantes sobre el metal retorcido y los cristales rotos que me rodeaban. Suspiré, inclinándome un poco hacia atrás. ¿Qué demonios se supone que debo hacer ahora? Claro, tengo toda la memoria muscular de Raditz, pero no olvidemos que Raditz perdió ante un Goku y un Piccolo más débiles, además de un niño pequeño. No es exactamente una idea que inspire confianza. Flexiono los dedos, observando cómo el ki parpadea y cambia. Al menos tengo ventaja. El vuelo, la fuerza, el instinto natural de combate, todo es mío ahora. Solo necesito asegurarme de no acabar como un personaje secundario en la historia de alguien más. Los héroes ya se habían marchado, los equipos de limpieza avanzaban entre los escombros como hormigas intentando reconstruir una colmena destrozada. Chicago seguía siendo un cementerio humeante, pero la gente ya estaba recogiendo los pedazos. Cecil reapareció en un destello de luz azul. El aire a su alrededor se distorsionó por un breve instante antes de calmarse. Me giré para mirarlo, con los brazos cruzados, intentando no parecer demasiado ansioso por lo que fuera que estuviera a punto de decir.
Se ajustó el abrigo y me dirigió una mirada escrutadora antes de hablar. De acuerdo, Raditz, dijo con voz firme, pero no agresiva. ¿Quieres ayudar? Pongámoslo a prueba. Levanté una ceja. Aquí vamos. Hay un kaiju arrasando las afueras a pocos kilómetros de aquí. Necesitamos controlarlo antes de que se abra paso hacia otra zona poblada. ¿Un kaiju? ¿Un monstruo gigante de verdad? Maldita sea, este mundo no tiene respiro. Cecil continuó, observando mi reacción. ¿Crees que podrás con eso? Sonreí con suficiencia, dejando que mis instintos Saiyajin se inflaran ante el desafío. Por fin, algo a lo que podía golpear. Suena divertido, dije haciendo crujir mis nudillos. Cecil arqueó una ceja. ¿Sabes volar? Me burlé. Claro que puedo. Bien, dijo, sacando un pequeño dispositivo y presionando algo. Entonces, muévete. Intenta no derribar ningún edificio mientras tanto. Giré los hombros, respiré profundamente y, con una explosión de ki, me lancé hacia el cielo. Me elevé sobre el paisaje, con el viento aullando a mi lado mientras me concentraba en mi objetivo. En un bosque cercano, vi al monstruo. Había destruido una parte importante del bosque, dejando árboles y arbustos derribados a su paso. Era una criatura reptil. Unas enormes y afiladas espinas le recorrían la espalda y brillaban tenuemente con algún tipo de bioenergía. Tenía una piel gruesa y blindada, garras del tamaño de coches y una boca llena de dientes afilados, tan grandes que podían destrozar edificios. Y, por supuesto, un puñado de héroes ya estaban recibiendo patadas en el trasero. Flotaba en el aire, con los brazos cruzados, viendo como un tipo con traje de poder era aplastado como una mosca, atravesando un par de árboles antes de gemir de dolor. Otro héroe, un tipo con capa y láser, atacó al kaiju, pero este apenas se inmutó antes de estrellarlo contra una roca con el revés de la mano. Suspiré. ¡Qué vergüenza! El kaiju dejó escapar un rugido ensordecedor y sus ojos reptilianos amarillos se fijaron en mí mientras descendía. Uno de los héroes, un tipo magullado con guanteletes reforzados, me miró y tosió. ¿Quién demonios eres? Sonreí con suficiencia. El que está a punto de terminar esta pelea. El kaiju avanzó pisando fuerte y su enorme cola se balanceó hacia mí. Rápido. Apenas logré levantar los brazos cuando el impacto me lanzó hacia atrás, estrellándome contra los árboles como un muñeco de trapo. Caí en el aire, haciendo una voltereta para recuperar el control antes de derrapar y detenerme sobre las copas de los árboles. Bueno, eso realmente dolió. Miré mis brazos. Magullados, pero no rotos. La resistencia de un Saiyajin estaba cumpliendo su función, pero no podía permitirme recibir tantos golpes directos como ese. El kaiju emitió otro rugido estremecedor, con sus brillantes ojos amarillos fijos en mí. La bestia avanzó con paso firme, haciendo temblar el suelo bajo sus pies, mientras su boca crujía con algún tipo de bioenergía. Oh, claro que no. Murmuré, levantando la palma de la mano. Me concentré, sintiendo la energía dentro de mí, igual que cuando aprendí a volar. Pero esta vez, la expulsé, condensándola, agudizándola. Una pequeña bola de luz dorada se formó en mi palma. Se sintió natural, casi como una extensión de mi propio cuerpo. Con un movimiento de muñeca lo lancé. Auge. La explosión chocó contra el pecho del kaiju, explotando en el impacto y obligando a la bestia a tambalearse hacia atrás, mientras humo se elevaba desde su gruesa piel. Sí, lo sentiste, ¿eh? Sonreí, justo antes de que el kaiju se abalanzara sobre mí con una velocidad sorprendente. Mierda. Apenas pude esquivar una garra enorme que me golpeó justo donde estaba. La onda expansiva me hizo dar vueltas en el aire. Esta cosa no solo era grande, sino también rápida. Y no era feliz. Los héroes de abajo seguían intentando reagruparse, pero estaban en inferioridad numérica. Necesitaba acabar con esto, rápido. Extendí ambas manos, reuniendo más energía. Más que antes. El kaiju se echó hacia atrás, abriendo bien la boca y el brillo crepitante en su garganta se intensificó. Estaba a punto de realizar el mismo ataque. Apreté los dientes. No, no va a pasar. Lancé una andanada de explosiones de energía a gran velocidad, iluminando el campo de batalla como si fuera una zona de guerra. Boom. 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 Cada explosión sacudía al kaiju, obligándolo a tambalearse e interrumpiendo cualquier ataque que estuviera a punto de desatar. No me detuve. Seguí disparando, más rápido, más fuerte, hasta que el humo envolvió a la criatura por completo. Luego, silencio. Oh, vamos.
El kaiju se lanzó a través del humo con una velocidad aterradora, con las mandíbulas abiertas y filas de dientes afilados como navajas brillando con saliva. Apenas tuve tiempo de levantar los brazos antes de masticar. La maldita cosa me mordió, sus enormes colmillos perforaron mi armadura y aplastaron mi torso como una prensa hidráulica. El dolor explotó a través de mi cuerpo. Sea o no duradero el Saiyan, esta cosa tenía una mandíbula como una maldita trampa de acero. Apreté los dientes, intentando abrirle las fauces, pero sus músculos eran como hierro. Extendí la palma hacia la boca de la criatura y le disparé una gran ráfaga de ki. La criatura me soltó y gritó de dolor, mientras emanaba humo de su boca. Estaba empezando a sangrar por mis heridas y tenía que terminar la pelea lo antes posible. Volé y desaté otra descarga de ráfagas de ki. La criatura empezó a tambalearse, y noté que sus escamas empezaban a desprenderse de su cabeza. Al darme cuenta de que esta era mi oportunidad, decidí experimentar un poco. Me llevé 2 dedos a la frente y respiré hondo mientras una espiral de energía se formaba en las yemas de mis dedos. Ki azul y rojo se concentró rápidamente en ellos. Bueno, a ver si recuerdo cómo va esto. El kaiju, ahora tambaleándose, con su cuerpo cubierto de quemaduras y heridas, dejó escapar otro rugido ensordecedor, pero yo ya estaba encerrado. Me concentré. Condensé mi energía. Un rayo fino y violeta giraba en espiral alrededor de un núcleo dorado, girando cada vez más rápido. Cañón, de, rayo, especial. Empujé mis dedos hacia adelante y el rayo estalló en mi mano, chirriando en el aire a una velocidad cegadora. SHHHHRRRK. El ataque atravesó el cráneo del kaiju, abriendo un agujero fundido directamente en su cabeza. Por un momento, la criatura simplemente permaneció allí, retorciéndose. Entonces, ruido sordo. Su cuerpo sin vida se desplomó, sacudiendo el suelo con la fuerza de un terremoto. Silencio. Los héroes reunidos se quedaron mirándome estupefactos. Algunos ya habían visto cosas increíbles, pero ver a un ser desconocido empalar la cabeza de un monstruo del tamaño de un rascacielos con un láser perforador. Sí, eso no era normal. Bajé al suelo, exhalando mientras dejaba que mi energía se asentara. La pelea no había sido muy dura, pero maldita sea, se sentía bien soltarse. Asentí los pies en la tierra agrietada y me tomé un momento para apreciar mi obra. Un kaiju muerto. Una ciudad salvada. Nada mal para mi primera pelea oficial en este mundo. Me dolía el cuerpo y tenía heridas, pero no era nada que pusiera en peligro mi vida. Los héroes se reunieron a mi alrededor, todavía mirándome como si acabara de salir de una leyenda. Uno de ellos, un tipo con una armadura de alta tecnología, negó con la cabeza. Madre mía. ¡Qué locura! Otra mujer, con guanteletes de energía brillantes, asintió. No sé quién eres, pero ese poder fue extraordinario. Gracias por la ayuda. Sonreí con suficiencia, cruzándome de brazos. No hay problema. Pensé en echar una mano. Antes de que pudiera oír más elogios, un agudo zumbido llenó el aire. Cecil había llegado. El anciano se teletransportó con algunos de sus agentes, con su habitual expresión inexpresiva. Su mirada pasó del kaiju muerto a mí, deteniéndose un instante en el agujero aún humeante en la cabeza del monstruo. Maldición, murmuró, ajustándose el abrigo. Eso fue eficiente. Me encogí de hombros con indiferencia. Pensé en probar una vieja técnica. Resulta que todavía funciona. Cecil suspiró, frotándose las sienes. ¿Todas las de tu especie pueden hacer esto? Respondí, sí, pueden. De hecho, me consideraban un guerrero de clase media. Pero no te preocupes, están todos muertos. Cecil me observó un momento, como si sopesara cada palabra. Entonces, empezó, con un tono más curioso que otra cosa, ¿te quedas en la tierra? Asentí, sin molestarme en ocultar mis intenciones. Sí. No tengo a dónde ir. Me quedaré aquí. Cecil se acercó un paso más, sin apartar la mirada de mí. De acuerdo. Eso es, algo. ¿Pero tienes dónde quedarte? Negué con la cabeza, sonriéndole con timidez. No, esperaba entender eso después de que se resolviera todo el asunto del monstruo gigante. Cecil arqueó una ceja y apretó los labios. Supongo que no puedo culparte por eso. Pero no puedes dormir en un callejón sin salida ni bajo los escombros el resto de tu tiempo aquí. Me crucé de brazos e incliné la cabeza. Bueno, ese era más o menos mi plan. Pero parece que tienes recursos. Seguro que tienes espacio en el presupuesto para un lugar donde quedarte. Cecil suspiró, frotándose la cara. Genial. Eres un pesado, ¿verdad?
Me reí entre dientes, sintiendo que la tensión se aliviaba un poco. Solo cuando lo necesito. Hubo un breve silencio antes de que asintiera, como si se decidiera. De acuerdo. Te conseguiré un lugar por ahora. Pero cumple con el acuerdo, ¿de acuerdo? Ayúdanos cuando lo necesitemos y, por lo demás, mantén un perfil bajo. ¿Entendido? Lo saludé rápidamente. Entendido. Puedo ayudarte con lo que necesites. Cecil exhaló, visiblemente disgustado, pero resignado a la situación. Bien. No te metas en problemas, por ahora. Se giró sobre sus talones, haciéndome un gesto para que lo siguiera mientras sus agentes y los otros héroes comenzaron a dispersarse, su atención ya no estaba en las consecuencias de la batalla.